elegido. No naciste por accidente, naciste por asignación. Antes de tu primer llanto, antes de tu primer recuerdo, antes de tu primera herida, el cielo ya había escrito tu nombre en una historia de poder y propósito. El infierno no esperó a que crecieras. La pelea comenzó temprano porque tu llamado comenzó temprano. La tormenta llegó antes de que aprendieras a nadar, no porque estuvieras maldito, sino porque llevabas algo peligroso para el reino de las tinieblas. No estoy aquí para entretenerte, estoy aquí para explicarte tu vida. Los patrones extraños, la guerra temprana, la sensación constante de ser diferente, las puertas que se abrieron para ti y para las que no calificabas en papel, nada de eso es aleatorio. Has estado leyendo tu vida como si tuvieras mala suerte, fueras rechazado u olvidado. Pero esta noche, por el Espíritu de Dios te digo, fuiste elegido desde la cuna. Tus batallas no son prueba de que Dios te abandonó, son evidencia de que Él te marcó. El enemigo no desperdicia recursos en lo que es inofensivo. Si vino por ti temprano, es porque el cielo decidió algo sobre ti antes de que alguien supiera tu nombre. Antes de tu primer corazón roto, había un llamado. Antes de tu primer trauma, había un plan. Antes de que alguien pudiera etiquetarte, Dios ya te había identificado. Hay señales, pistas tejidas a lo largo de tu historia, especialmente desde la infancia, que revelan tu propósito dado por Dios. En este mensaje, te guiaré a través de 10 señales proféticas de que tu propósito comenzó antes de la infancia. A medida que avancemos, algunos de ustedes finalmente entenderán por qué su vida ha parecido tan extraña, tan intensa, tan diferente. Y creo que a medida que reconozcas estas señales, la vergüenza se romperá, la confusión se levantará y entrarás en una nueva audacia sobre quién eres realmente. Si algo dentro de ti ya se está moviendo, si puedes sentir esta palabra tirando de tu espíritu, quiero que respondas ahora mismo. Ve a los comentarios y declara con fe: no soy un accidente, soy una asignación. Si estás de acuerdo con esto en tu espíritu, deja un 777 como señal profética de consumación y pacto. Y si sabes que esta palabra es para ti, no te la guardes. Dale me gusta a este video, suscríbete al canal para no perderte lo que viene, y compártelo con alguien que necesite recordar que fue elegido desde la cuna. ¿Alguna vez has mirado tu vida y pensado, ¿por qué ha sido tan difícil tan temprano? ¿Por qué golpeó la tormenta antes incluso de que supieras qué era una tormenta? ¿Por qué la confusión, la presión, la guerra aparecieron a una edad en la que solo deberías haber estado pensando en juguetes y escuela? Si alguna vez has tenido esas preguntas en el fondo de tu mente, te estoy hablando directamente a ti ahora mismo. Adelante, escribe en los comentarios: ese soy yo, porque lo que tú llamas dolor aleatorio, el cielo lo llama evidencia profética. Lo primero que necesitas entender es esto: el cielo te conoció mucho antes de que el infierno te atacara. La palabra de Dios dice en el libro de Salmos, capítulo 139, versículos del 13 al 16, que Dios te tejió en el vientre de tu madre, que tu embrión no fue oculto de Él, y que todos los días ordenados para ti estaban escritos en su libro antes de que uno de ellos llegara a ser. Eso significa que antes de que hubiera un diagnóstico, había un diseño. Antes de que hubiera un hogar roto, había un plano. Fuiste hecho a mano, no producido en masa. Efesios capítulo 1, versículos 4 y 5, nos dice que Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo y nos predestinó para ser adoptados hijos suyos. Tu llamado es más antiguo que tu apellido. Es más antiguo que tu cultura, más antiguo que tu trauma, más antiguo que lo que te hicieron. Mucho antes de que tu familia tuviera una opinión sobre ti, Dios ya había decidido por ti. Y Primera de Pedro capítulo 2, versículo 9, te llama linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anuncies sus virtudes.
Tu vida no se trata principalmente de exhibir tu dolor, se trata de exhibir su poder, obrando a través de todo lo que has sobrevivido. Cuando comienzas a ver esto, toda tu historia comienza a tener sentido. Piensa en Abraham, en Génesis capítulo 12. Dios lo llamó fuera de su tierra, lejos de su parentela, lejos de todo lo familiar, a una tierra que nunca había visto. ¿Por qué? Porque el cielo había decidido que a través de este hombre, naciones enteras serían bendecidas. El llamado de Abraham no comenzó el día que escuchó la voz. La voz simplemente reveló lo que Dios ya había planeado. Algunos de ustedes nunca encajaron donde nacieron porque, como Abraham, nunca estuvieron destinados a quedarse allí. Fuiste criado en un ambiente, pero tu espíritu siempre ha estado inquieto, siempre consciente de que tiene que haber más que esto. Esa inquietud no es rebelión, es revelación. Es el eco de un llamado que comenzó antes de que llegaras a la tierra. Ahora mira a Ruth. Ella perdió a su esposo. Experimentó duelo, dislocación, pobreza y decepción temprano. Desde afuera, parecía que su historia había terminado. Pero cuando se aferró a Noemí y dijo, «Donde quiera que tú fueres, iré yo, y tu Dios será mi Dios», ella entró en una historia divina que aún no podía ver. Dios tomó a una viuda extranjera y la tejió en la línea de los reyes y el pacto. Su pérdida temprana no fue la prueba de que Dios la había abandonado, fue la puerta hacia un futuro que nunca imaginó. Al igual que Ruth, tu dolor temprano no es el capítulo final, es una preparación para un propósito mayor que se está escribiendo a través de tu vida. Así que escucha esto claramente, tu lucha no comenzó contigo y no terminará contigo. Eres parte de una decisión que Dios tomó antes de tu primera batalla, antes de tu primera traición, antes de tu primer fracaso. El infierno reaccionó a ti porque el cielo te seleccionó. La guerra que enfrentaste no es el titular de tu historia. El titular es que Dios te conoció, te formó y te apartó antes de que supieras cómo decir su nombre. Y ahora quiero que respondas a esta revelación. Si esto está cambiando algo dentro de ti, si puedes sentir que la vergüenza se rompe y la confusión se levanta mientras escuchas, quiero que estés de acuerdo públicamente con lo que Dios dice sobre ti. Ve a los comentarios y escribe. Él me conoció antes de mis batallas. Luego agrega una oración simple. Así es como esta palabra está cambiando la forma en que veo mi pasado. Tu acuerdo importa. Tus palabras importan. Mientras lo escribes, no solo estás comentando en un video. Estás entrando en alineación con la verdad de que tu vida nunca ha sido aleatoria ni un solo día. La primera señal de que tu propósito comenzó antes de la infancia es esta. La batalla alrededor de tu vida comenzó inusualmente temprano. Para algunos de ustedes, hubo caos mucho antes de que tuvieran lenguaje para ello. Creciste rodeado de gritos, adicciones, enfermedades y miedo. Tal vez algunos accidentes deberían haberte eliminado. Tal vez hubo abuso que trató de aplastar tu sentido de valor antes de que supieras qué era el valor. Miras hacia atrás ahora y te das cuenta de que había guerra a una edad en la que solo deberías haber estado preocupándote por juguetes, dibujos animados y tareas. Eso no es normal, eso es espiritual. En Génesis capítulo 25, versículos 22 y 23, la Biblia dice que Rebeca sintió que los hijos luchaban dentro de ella, y cuando consultó a Jehová, él le dijo que 2 naciones estaban en su vientre y que el mayor serviría al menor. La batalla entre Jacob y Esaú comenzó antes de que nacieran, porque el llamado en sus vidas era generacional. Antes de que Jacob tomara su primer aliento, la tensión alrededor de su destino ya se estaba manifestando en la naturaleza. De la misma manera, la intensidad inusual de la guerra alrededor de tu infancia no es una señal de que estuvieras maldito, es una señal de que lo que llevas afecta a más que solo a ti. El enemigo vio el potencial de naciones, influencia y legado en tu semilla y se movió temprano. Los intentos de romperte, silenciarte
o torcerte mientras eras joven fueron estratégicos. El infierno estaba tratando de obtener tu sí a la vergüenza y al miedo antes de que pudieras dar tu sí a Dios. Pero el hecho mismo de que estés aquí, escuchando esto, respirando, pensando, sintiendo, significa que la batalla temprana no tuvo éxito. La segunda señal es que nunca has podido encajar verdaderamente. Toda tu vida has llevado esta silenciosa sensación de ser otro. Incluso cuando intentaste fluir con la multitud, algo dentro de ti seguía protestando. Podías estar en una habitación llena de gente y aún así sentirte como un extraño. Pedro escribe en 1 de Pedro capítulo 2 versículo 11 que somos extranjeros y peregrinos en este mundo, y algunos de ustedes han sentido eso hasta los huesos. Intentaste ser como todos los demás, pero el compromiso te enfermaba. Intentaste ahogar tu sensibilidad, tus convicciones, tu sensación de que hay más, pero no moría. Mira a Gedeón en Jueces capítulo 6, versículos del 12 al 16. Cuando el ángel de Jehová se le aparece y lo llama varón esforzado y valiente, Gedeón discute, explicando cuán pequeña es su familia, cuán insignificante es él y cuán abandonado se siente. Se esconde con miedo, pero el cielo lo llama por su verdadero nombre. Su entorno lo llamaba débil, Dios lo llamaba libertador. Esa tensión entre lo que el mundo te dice que eres y lo que el cielo susurra sobre ti es la tensión en la que muchos de ustedes han vivido durante años. Te has sentido demasiado intenso, demasiado profundo, demasiado sensible, demasiado serio, demasiado para espacios casuales. Has sentido que tus preguntas eran más grandes que las conversaciones a tu alrededor. Esa incomodidad santa no es un defecto. Es evidencia de que nunca fuiste creado para desaparecer dentro de la multitud. Has sido apartado incluso cuando no tenías palabras para ello. La tercera señal es que has experimentado ser desagradado, resistido o incomprendido sin una razón clara. Hay habitaciones en las que entras donde sentiste tensión antes de decir nada. La gente formó opiniones sobre ti que no coincidían con tu corazón. Has sido atacado por motivos que nunca tuviste, acusado de cosas que nunca pretendiste, empujado por personas a las que en realidad fuiste enviado a amar. Te hizo cuestionarte a ti mismo. ¿Qué hay de malo en mí? ¿Por qué reaccionan así conmigo? Pero el problema no siempre es tu personalidad. A menudo es tu asignación espiritual. 1 de Corintios capítulo 1, versículos 27 y 28, dice que Dios escogió lo necio del mundo para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo para avergonzar a lo fuerte, y lo que no es, para deshacer lo que es. Cuando Dios pone su mano sobre una vida que no encaja con los criterios del mundo, las mentes religiosas y los corazones inseguros se ofenden. Elías es un ejemplo poderoso de esto en 1 de Reyes capítulos 18 y 19. Él confronta a los falsos profetas de Baal, hace descender fuego del cielo y expone la corrupción y la idolatría en Israel. De repente, Jezabel lo quiere muerto. La oposición que enfrenta no es porque esté haciendo algo malo, es porque lleva una autoridad profética que amenaza a los sistemas demoníacos. De la misma manera, parte de la resistencia que has enfrentado nunca se trató de que fueras demasiado. Se trataba de lo que llevabas, exponiendo lo que otros no querían confrontar. Los espíritus reconocen a los espíritus antes de que las mentes formen opiniones. Lo que te atacó temprano tiene miedo de en quién te estás convirtiendo. Cuando juntas estas tres señales, guerra temprana, una sensación de no pertenecer de toda la vida y resistencia inexplicable de la gente, comienzas a ver un patrón. Tu vida ha sido territorio disputado desde el principio, pero si la batalla ha sido tan intensa, es porque el destino es así de significativo. La presión sobre tu vida no es aleatoria, es proporcional al peso de lo que Dios pretende hacer a través de ti. En la siguiente parte, vamos a cambiar de mirar solo las batallas a mirar la gracia, la compasión en tu corazón, las veces que debiste haber muerto pero no lo hiciste,
el extraño favor que siguió abriendo puertas para ti. Todas esas son señales también, y juntas pintarán una imagen aún más clara de cómo el cielo ha estado escribiendo sobre tu historia desde el principio. ¿Alguna vez te has preguntado por qué, después de todo lo que has pasado, tu corazón sigue siendo blando? ¿Por qué todavía te importa? ¿Todavía sientes? ¿Todavía notas el dolor en otras personas en lugar de cerrarte por completo? ¿Por qué no te volviste tan duro, tan frío o tan insensible como lo que viviste? Si ese eres tú, quiero que vayas a los comentarios ahora mismo y escribas: mi corazón todavía está vivo. Porque eso, justo ahí, es una de las señales más fuertes de que el cielo ha estado guardando tu historia. La cuarta señal de que tu propósito comenzó antes de la infancia es esta: llevas un corazón que no puede ignorar el dolor. Incluso de niño, eras el que notaba cuando alguien quedaba fuera, cuando alguien estaba siendo intimidado, cuando alguien estaba sentado solo. Eras el que lloraba en escenas de las que otros se reían, el que se ponía demasiado emocional, el que sentía todo demasiado profundamente. La gente puede haberte dicho: eres demasiado sensible, te importa demasiado, te tomas todo a pecho. Pero esa capacidad de sentir no es un defecto, es un diseño. Zacarías capítulo 7, versículo 9 registra el llamado de Dios a su pueblo, para mostrar verdadera justicia, para mostrar misericordia y compasión unos a otros. Ese es su corazón, y muchos de ustedes han llevado ese corazón sin siquiera saber por qué. Mira a Ruth de nuevo en Ruth capítulo 1, versículos 16 y 17. Tenía todas las razones para alejarse de Noemí y comenzar una nueva vida, pero la compasión y el amor de pacto la hicieron decir: donde quiera que tú fueres, iré yo. Esa decisión, nacida de la compasión, la escoltó directo al destino. De la misma manera, el hecho de que tu corazón se niegue a volverse cruel o indiferente, incluso después de todo lo que has visto, es evidencia de que Dios te programó para sanar y para liderar, no solo para sobrevivir. La quinta señal es que tu vida lleva las marcas de escapes estrechos y protección sobrenatural. Puedes mirar atrás y contar momentos en los que dices: yo no debería estar aquí. Tal vez fue un accidente automovilístico que podría haber terminado diferente. Tal vez fue una enfermedad que podría haber tomado tu vida. Tal vez fue un estilo de vida, una adicción, una relación, un estado mental que debería haberte destruido. Hubo pensamientos de terminar con todo, momentos de oscuridad tan espesa que pensaste que nunca volverías a ver la luz del día. Sin embargo, de alguna manera, de alguna forma, todavía estás aquí. Eso no es solo una casualidad. Salmos capítulo 91, versículos 11 y 12. Dice que Dios manda a sus ángeles acerca de ti, para que te guarden en todos tus caminos, para sostenerte cuando caerías. Eso significa que se ha asignado protección a tu vida. Piensa en Jonás. Huye de Dios, aborda el barco equivocado y termina en una tormenta violenta debido a su desobediencia. Por toda lógica natural, su historia debería haber terminado en el mar. En cambio, Dios designa un gran pez para tragarlo y preservar su vida en medio del juicio. Jonás se mantiene vivo en un lugar que parece muerte, no para que pueda volver a huir, sino para que pueda cumplir su asignación en Nínive. Algunos de ustedes han vivido dentro de ese pez. Han estado en temporadas que se sentían como un lugar oscuro, apretado y asfixiante, y sin embargo, su vida estaba siendo preservada. No te ahogaste en lo que pasaste, porque tu supervivencia está atada a un propósito más grande que tu rebelión, más grande que tus errores, más grande que tu confusión. No solo fuiste perdonado, fuiste preservado para algo. La sexta señal es que has experimentado un favor que no coincide con tu currículum. Has sido invitado a habitaciones en las que nunca pensaste entrar. Has recibido oportunidades para las que no te sentías calificado, bondad que no sabías cómo explicar, puertas abiertas que te hicieron mirar alrededor y decir: ¿cómo llegué aquí? En papel, no tenía sentido, pero en el espíritu
Era evidencia. Proverbios capítulo 3, versículos 3 y 4, nos dice que cuando la misericordia y la verdad marcan nuestras vidas, hallamos gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. El favor no se trata solo de obtener lo que quieres. Se trata de Dios arreglando circunstancias para alinearte con sus planes. En Génesis capítulo 24, el criado de Abraham va a buscar esposa para Isaac. Ora una oración simple, y de todas las mujeres que podrían haber venido al pozo, Rebeca aparece en el momento exacto, responde de la manera exacta que él le pidió a Dios, y se convierte en la respuesta a esa oración. Esa coincidencia fue en realidad orquestación divina. De la misma manera, ha habido momentos, Rebeca, en tu vida, conexiones, mentores, trabajos, puertas abiertas que parecían aleatorias, pero que en realidad eran Dios dirigiéndote hacia tu asignación. El favor en tu vida no está ahí para inflar tu ego, está ahí para escoltarte hacia el propósito. Así que cuando miras estas tres señales juntas, un corazón que todavía siente profundamente, una historia llena de escapes estrechos y un favor que abre puertas que no podías forzar, comienzas a ver otra capa del patrón. El mismo Dios que te permitió caminar a través de batallas reales, también te ha estado guardando, moldeando y posicionando con gracia intencional. Tu compasión es una pista de tu llamado. Tu supervivencia es una pista de tu asignación. Tu favor es una pista de tu futuro. Ahora quiero escucharte a ti. ¿Cuál de estas señales ves más claramente en tu propia historia? ¿Tu compasión, tu protección o tu favor? Ve a los comentarios y completa esta oración. Mi señal es. Y escribe la que te impacte más fuerte. Al hacerlo, no solo estás identificando patrones, estás de acuerdo con la caligrafía del cielo en tu vida. La séptima señal de que tu propósito comenzó antes de la infancia es el dolor que vino de las personas más cercanas a ti. Para muchos de ustedes, los cortes más profundos no vinieron de extraños, vinieron de la familia, de padres, de hermanos, de personas que se suponía que debían cubrirte. Experimentaste ser pasado por alto, incomprendido, comparado, criticado o incluso rechazado abiertamente por aquellos cuya aprobación más anhelabas. Tal vez eras el que nunca estaba a la altura, el que era tratado como un pensamiento secundario, el que llevaba responsabilidades pero no recibía afirmación. Salmos capítulo 27, versículo 10 dice, aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Eso significa que incluso si las relaciones humanas más fundamentales se rompen o fallan, hay una mano que no te deja caer. Piensa en Lea en Génesis capítulo 29. Está casada con Jacob, pero él ama a su hermana Raquel. Lea vive en una casa donde su presencia es necesaria, pero su corazón no es apreciado. Sin embargo, la Escritura nota que el Señor vio que Lea era menospreciada y abrió su matriz. De una mujer rechazada, Dios trajo hijos que se convertirían en fundamentales para las tribus de Israel. Su falta de aprobación humana no canceló su fecundidad espiritual. De la misma manera, el hecho de que tu familia no te viera, no te entendiera, no te valorara de la manera que necesitabas, no significa que Dios no eligiera traer algo poderoso a través de ti. A veces, el cielo permite el dolor del rechazo humano para empujarte a la recepción divina. La octava señal es que ha habido un don en tu vida que se destacó temprano. Incluso de niño o adolescente, había algo que hacías con una gracia inusual. Podría haber sido creatividad, escribir, dibujar, música, contar historias. Podría haber sido liderazgo, organizar a otros, tomar la iniciativa, llevar responsabilidad más allá de tus años. Podría haber sido sabiduría o discernimiento, ver a través de situaciones, entender a la gente, sentir lo que realmente estaba pasando. Tal vez eras a quien la gente acudía por consejos que nunca esperaban de alguien de tu edad.
Santiago capítulo 1 versículo 17 nos dice que todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces. Tu don no es aleatorio, es una pista. En 2 de Timoteo capítulo 1 versículo 5, Pablo le recuerda a Timoteo la fe no fingida que habitó primero en su abuela Loida y en su madre Eunice, y luego en él, y luego le dice a Timoteo que avive el fuego del don de Dios que estaba en él por la imposición de manos. El don de Timoteo no apareció de la nada, fue confiado, nutrido y luego activado. En tu caso, tu entorno puede no haber nutrido tu don, pero el hecho de que siga resurgiendo, no importa cuánto huyas de él o lo entierres, es evidencia de que el cielo puso una herramienta en tu mano por una razón. Cuando honras tu diseño, en lugar de luchar contra él, comienzas a cooperar con tu asignación. La novena señal es que tus fracasos siempre se han sentido más pesados que tu tamaño. Cuando fallaste, no solo cometiste pequeños errores, caminaste a través de choques que sacudieron tu identidad. Tal vez fue una caída moral, un desastre relacional, un colapso financiero, una adicción, un compromiso que te dejó cubierto de vergüenza. Puedes haber pensado, seguramente esto me descalifica, seguramente Dios ha terminado conmigo ahora. Pero Hebreos capítulo 12, versículo 11, dice que aunque la disciplina es dolorosa por el momento, después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. La palabra clave es ejercitados o entrenados. Dios no desperdicia ni siquiera los fracasos de aquellos a quienes ha llamado. Él los usa como aulas. Mira a Pedro en Lucas capítulo 22, versículos 61 y 62. Después de jactarse de que nunca negaría a Jesús, termina negándolo 3 veces en una noche. Cuando el gallo canta y Jesús lo mira, Pedro sale y llora amargamente. Ese podría haber sido el final. Pero más tarde, después de la resurrección, Jesús lo restaura y lo comisiona, y Pedro se convierte en un pilar en la iglesia primitiva. Su mayor fracaso no canceló su llamado, profundizó su humildad y agudizó su dependencia. En tu historia, el choque, la ruptura, la recaída, la vergüenza pública que pensaste que era el final, puede ser en realidad el lugar donde Dios pretende construir tu mayor compasión, tu mayor autoridad, tu mayor claridad. El peso de tu fracaso se sintió tan pesado porque el peso de tu destino es pesado. La 10ª señal es un hambre de Dios que se niega a morir. No importa cuán lejos te hayas desviado, no importa cuán profundo haya sido en la distracción, el compromiso o el adormecimiento, algo en ti nunca ha podido apagar completamente el deseo por lo real. Puedes haber tratado de ahogarlo en entretenimiento, relaciones, sustancias, logros o religión sin intimidad, pero la sed permaneció. Salmos capítulo 42, versículos 1 y 2, describe un alma que clama por Dios como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, que grita, ¿cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Ese no es el lenguaje de la religión casual. Ese es el lenguaje del hambre profunda. Piensa en Elías en Primera de Reyes capítulo 19, versículos del 9 al 13. Después de una gran victoria, huye con miedo de Jezabel, colapsa bajo un enebro y pide morir. Sin embargo, incluso en su agotamiento y desesperación, termina en Horeb, el monte de Dios, atraído al lugar donde puede escuchar la voz de nuevo. Allí, en el sonido de un silbo apacible y delicado, Dios le habla, lo realinea y lo envía de regreso con nuevas instrucciones. El agotamiento de Elías no borró su hambre por la presencia, solo reveló cuán desesperadamente la necesitaba. De la misma manera, la razón por la que no puedes mantenerte cómodo en el pecado, en la apatía, en la vida superficial, es que fuiste diseñado para la presencia de Dios. El hecho de que todavía estés aquí, escuchando una palabra como esta, es prueba de que el hambre en ti es más fuerte que el infierno que te ha estado persiguiendo. Cuando miras estas 4 señales juntas, las heridas de los más cercanos,
los dones tempranos que nunca se fueron del todo, los fracasos que te sacudieron pero no te acabaron, y el hambre persistente que sigue atrayéndote hacia Dios, ves otra capa más del patrón. Tu historia no son capítulos aleatorios lanzados juntos. Es un guión siendo escrito por un Dios que te conoció antes de tu primer aliento. En la siguiente parte, vamos a hablar sobre cómo responder a todo esto, cómo dejar de vivir como una víctima de tu pasado y comenzar a caminar como alguien cuya vida entera, desde la cuna hasta ahora, ha sido marcada para un propósito divino. Ahora que puedes ver los patrones, las señales, las huellas de Dios en toda tu historia, la pregunta ya no es solo ¿por qué pasó esto? La verdadera pregunta se convierte en ¿qué voy a hacer con esto? La revelación sin respuesta te deja estancado. Este es el momento donde dejas de leer tu vida como un accidente y comienzas a vivirla como una asignación. La primera respuesta es arrepentirse del acuerdo con las mentiras. Durante años, algunos de ustedes han llevado oraciones silenciosas en su corazón. Estoy maldito, no soy deseado, mi vida es aleatoria, nada bueno dura para mí, siempre soy el que se queda atrás. Esas no son solo emociones, esos son acuerdos. Jesús dijo en Juan capítulo 8, versículo 32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Eso significa que las mentiras que sigues abrazando son las cadenas que sigues usando. Tu decisión ahora mismo es romper la asociación con cada frase que contradice lo que Dios ha hablado sobre ti. Prácticamente haces esto abriendo tu boca y diciendo, Señor, me arrepiento por cada mentira que creí sobre ser maldito, olvidado o rechazado. Renuncio a la mentira de que mi vida es aleatoria y recibo tu verdad de que fui conocido, formado y apartado antes de nacer. No solo estás pensando diferente, estás cambiando contratos espirituales. La segunda respuesta es reinterpretar tu historia a través de los ojos de Dios. Muchos de ustedes han repetido las mismas escenas en su mente una y otra vez. Momentos de la infancia, fracasos de la adolescencia, decepciones de adultos, y cada vez la conclusión ha sido, mira, esto prueba que no soy nada. Esto prueba que a Dios no le importa. Esta noche, el cielo te está entregando un lente nuevo. Quiero desafiarte a tomar un tiempo esta semana para sentarte con un diario y hacerle al Espíritu Santo 3 preguntas. ¿Dónde comenzó la guerra? ¿Dónde apareció el favor? ¿Dónde me atrajo el hambre hacia Dios? Escribe las respuestas. Escribe tu historia como si ya supieras que fuiste marcado para propósito, no marcado para destrucción. Cuando reinterpretas tu historia a través de los ojos de Dios, los mismos hechos comienzan a predicar un mensaje diferente. La tercera respuesta es honrar tu diseño. Por demasiado tiempo te has disculpado por cómo Dios te hizo. Llamaste a tu sensibilidad una debilidad, llamaste a tu intensidad demasiado, llamaste a tu discernimiento paranoia. Intentaste enterrar el mismo cableado que el cielo puso en ti para tu asignación. Isaías capítulo 64, versículo 8, dice que Dios es el alfarero y nosotros el barro. Obra de sus manos somos todos. Eso significa que no puedes llamar roto a lo que el alfarero llama intencional. Prácticamente, esto significa que dejas de intentar ser una copia de alguien más y comienzas a prestar atención a donde aparecen naturalmente tu compasión, tu don y tu hambre. En lugar de adormecer esos lugares, te apoyas en ellos. Si te mueve la injusticia, pregúntale a Dios cómo pararte en la brecha. Si llevas palabras, comienza a escribir o hablar. Si llevas sabiduría, comienza a mentorear, incluso informalmente. Honrar tu diseño no es orgullo, es mayordomía. La cuarta respuesta es alinear tu vida con tu llamado. No puedes vivir como si tu vida fuera aleatoria cuando tu espíritu sabe que no lo es. Colosenses capítulo 3, versículo 17 dice, que todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús.
Eso significa que tus relaciones, tus hábitos, tu entorno y tus elecciones diarias deben comenzar a entrar en acuerdo con el destino que Dios ha revelado. Para algunos de ustedes, esto significará salir de círculos que constantemente los arrastran de regreso a viejos patrones. Para otros, significará cortar compromisos secretos que drenan su autoridad. Para muchos, significará comenzar pequeños pero consistentes actos de obediencia. Apartar tiempo para orar, para leer la palabra, para servir, para crear, para construir lo que Dios te ha estado susurrando durante años. La alineación no se trata de perfección, se trata de dirección. Es elegir, día tras día, moverse al paso de lo que el cielo ya ha escrito sobre ti. Has visto las señales, has escuchado la verdad, has sobrevivido a las batallas. Ahora es el momento de responder. En la siguiente parte, vamos a entrar en declaraciones y oración para hablar sobre tu vida lo que Dios ha estado hablando sobre ti desde antes de tu primer aliento y pedirle que selle este cambio para que nunca vuelvas a vivir como si fueras algo menos que divinamente asignado desde la cuna. Después de escuchar estas 10 señales, quiero hacerte una pregunta simple pero seria. ¿Reconoces ahora que tu vida nunca ha sido aleatoria, que ha sido marcado desde el principio? Si algo dentro de ti está diciendo sí, quiero que hagas visible ese acuerdo. Ve a los comentarios y escribe: soy elegido desde la cuna. Mi historia pertenece a Dios. Deja que ese sea tu testimonio público. Y si tu espíritu está gritando amén ahora mismo, deja un 777 como una señal profética de que los ciclos se están cerrando, los capítulos están terminando y una nueva temporada se está abriendo sobre tu vida. Tu acuerdo importa en este momento. El cielo está escuchando lo que dices sobre lo que Dios ya ha dicho. Ahora quiero guiarte en declaraciones. Donde sea que estés, si puedes, di estas palabras en voz alta y escribe las que te impacten más fuerte. No soy un accidente, soy una asignación. Mis batallas tempranas son prueba de mi llamado temprano. Cada herida en mi historia se convierte en una puerta para la gloria de Dios. Recibo la verdad de que fui conocido, formado y apartado antes de nacer. Me niego a asociarme con la vergüenza, el rechazo y el miedo. Renuncio a cada mentira que dice que estoy maldito, olvidado o soy aleatorio. Abrazo el diseño de Dios en mi sensibilidad, mi intensidad, mi don y mi hambre. Alineo mi vida con el propósito de Dios para mi generación. Desde este día en adelante, camino como alguien elegido desde la cuna y no volveré atrás. Deja que estas palabras reorganicen la atmósfera a tu alrededor y la atmósfera dentro de ti. Permíteme orar por ti. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por cada vida bajo el sonido de mi voz. Gracias, porque tú los viste, los conociste y escribiste sus días antes de que un solo aliento dejara sus pulmones. Te agradezco que sobrevivieron a cada tormenta, cada accidente, cada traición, cada noche, no por casualidad, sino por tu mano. Ahora mismo te pido que te muevas a través de su historia y su alma. Sana las heridas de la infancia, sana los lugares donde padres y madres, hermanos y hermanas, esposos y esposas fallaron en cubrirlos. Arranca las raíces del rechazo, el abandono y el odio a sí mismos. Rompe el poder de cada maldición hablada sobre ellos. En el nombre de Jesús, cancelo los acuerdos con las mentiras y desato la verdad del cielo sobre su identidad. Señor, te pido que los rodees con tu protección. Deja que cada asignación de sabotaje, retraso y distracción sea rota ahora. Libera a tus ángeles para guardar su salida y su entrada. Aviva los dones que colocaste dentro de ellos. Dones de liderazgo, compasión, creatividad, intercesión, sabiduría. Sopla fuego fresco sobre su hambre por tu presencia. Llama a evangelistas, profetas, pastores, maestros, emprendedores, artistas, intercesores y reformadores de esta misma audiencia.
Haz los puntos de inflexión en su linaje. Deja que lo que trató de destruirlos termine con ellos y nunca toque a sus hijos. Sella esta palabra en sus corazones. Deja que nunca más vivan como si su vida fuera aleatoria, sino que caminen, hablen, construyan y amen como personas llamadas desde el vientre. Declaramos esto por fe, en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Si esta palabra te ha tocado, no te la guardes. Dale me gusta a este video. Suscríbete para no perderte lo que Dios hablará a continuación y compártelo con al menos 3 personas que necesiten recordar que ellos también fueron llamados antes del caos. Y antes de irte, ve a los comentarios y termina esta oración. La señal que veo más en mi historia es: vamos a estar contigo, de acuerdo contigo, y creer que desde este día en adelante vivirás como alguien cuyo destino comenzó antes de la infancia.